Mi padre todo el tiempo era hechicero, Aleluya. curandero de harto Rango. rango. Para diciembre se hacían unas comidas los 20 hasta los 24, se amanecía 3 días pisado. Por eso yo le digo a la persona, hoy en día estamos en el culto, yendo horas, por un mensaje de 1 hora y media estamos cansados. Sí. Y ellos a las 3 de la mañana, ahí que hay relevo, porque se sube rango, se suben niveles. Amén. Y me acuerdo que a las 3 de la mañana era que él pactaba a todas sus niñas. Wow. Y yo era la antipenúltima. Se le subía Granbois y Papá Candelo. Él comía la botella y se lo tragaba. Y el puñal se lo entraba y también se lo sacaba. Me fui de mi casa y yo toco una puerta diciéndole a una señora, hace muchos años, ¿usted quiere a alguien para vivir? ¿Usted quiere una niña porque yo no tengo papá, no tengo mamá? Pero eran los demonios que me sacaron de mi casa. En la escuela yo escribía en las butacas, me voy y no vuelvo más. Porque había personas, Dios mío, que me hablaban en mi oído. Y yo escuchaba, toma maleta y vete de tu casa. Que una amiga mía y yo pusimos un negocio de comida. El negocio no funcionó. Ahí comenzaron los ataques de suicidio, de quitarme la vida. Fui al puente de los Alcarrizos a quitarme la vida. Y sí puedo hablar de los ángeles porque sí, 2 ángeles me tomaron y me llevaron a mi casa. Dios te bendiga, Dios guarde tu casa, tu familia en esta hora. Tu hermano Pedro Escalante, quien te habla a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Me encuentro con una sierva del Señor, el cual porta una palabra, una revelación, que nos viene a contar un poquito de su testimonio, de la grandeza que el Señor ha hecho con ella. Pero antes de esto, yo quiero pedirte que nos ayudes a evangelizar, que mandes este link a tus familiares, a los grupos de WhatsApp, lo publiques por Facebook, públicalo en todas tus redes sociales para que este mensaje pueda llegar a más personas y así como Dios ha hecho con ella, también puede hacer con otros. Amada, en estos momentos la audiencia lo quiere conocer. Preséntese, por favor. Amén. Dios le bendiga a todos y a todas. Su hermana Rebeca Heredia que le habla. Es más que un gozo estar acá. Amén. Amén. Para así poder hablar de la grandeza de papá, Amén. como yo lo llamo. Amén. Amén. Sí. Queremos, esto no es una pregunta cliché, sabemos que la mayoría siempre se pregunta eso, pero es una pregunta para comenzar. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene usted? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue? Algo que usted recuerde, que sepa de lo que le hayan dicho. Amén. Su hermana Rebeca, todas las personas me conocen como Rebeca Heredia, pero mi nombre real es Vanita. ¿Cómo? Vanita. Vanita. Sí, es mi nombre paterno. Amén. Desde niña le sirvo a Dios. Gloria a Dios. Salgo de un hogar totalmente de hechiceros. Wow. De ocultismo, de brujería y de muchas cosas. Desde muy niña, nosotros nacimos aquí en República Dominicana. Mi madre me llevó allá a Haití porque allá hay un sistema que ya en primero, preprimero, para primero ya sabes leer. De la primaria. De la primaria. Entonces ella nos llevó para tener esos conocimientos tanto en el francés, en el inglés. Okay. Y ya a los 6 años me trajo acá a República Dominicana, donde mi papá sí vivía acá. Okay. Amén. Mi padre todo el tiempo era hechicero, curandero de harto rango. Bendita sea el nombre de mi Dios. Y me acuerdo yo que unos pastores recogían niños para la escuela bíblica. Y esa pastora me recogió. Aleluya. Y cuando fui, era una casita de madera, tambora, un pandero y guira. Y sentí que era mi lugar. Ahí yo sentí paz. Gloria a Dios. Porque en mi familia, para diciembre, para Semana Santa, se veía todo tipo de culto. Wow. Y todo tipo de comida, maíz, maní, habichuela negra, el chacá, no chacá dulce, era un tipo de chacá que se echa carne de chivo, de res, wow, de cerdo. O sea, la comida a los baales, a los demonios. A los baales, y esa comida se servía en hojas de plátano.
Wow. a los niños. Se reunían los niños, le hacían cruz y le daban ese tipo de alimento. Nunca me gustaba esas comidas. Es como yo digo ahora, cuando hay propósito de Dios, Así ya es. uno huele que no es Así su es. ambiente. Cuando esa pastora me lleva allá, entendí que era mi lugar. Y me acuerdo que al otro día en la tarde, yo le dije a él, a mi papá, era a las 6 de la tarde, vivíamos en una casa de madera muy, muy humilde. Y yo le dije a él, yo quiero ser cristiana, Wow. yo quiero servir a Dios. Yo fui a la escuela bíblica y vi cómo tocaban tambora y vi cómo adoraban a Dios. Y yo sentí que ahí que tengo que estar. Ahí era que tú sentías que encajaba. Y él me dijo a mí, ok, si tú decides ese camino, yo no me voy a cruzar en el tuyo, pero tú tampoco te cruces en el mío. Wow. Sabemos que es una palabra que no se va a cumplir, porque dos reinos no pueden estar en un mismo lugar. No. Gloria sea el nombre de Jesús. Y comencé a servirle a Dios a esa edad. Ya a los 3 meses tocaba tambora, güira, pandero. A los 12 años, mi líder me comenzó a preparar para bautizarme y llevarme a las aguas. Cuando me bautizaron, ya de ahí comenzó lo que es la guerra espiritual. Así es. A conocer lo que es el mundo espiritual, a conocer lo que es el rechazo. Hay algo que nos va a identificar a nosotros, los escogidos, y es el rechazo. Así es. Y la primera persona que te van a rechazar son los tuyos. Son los tuyos. No van a creer en tu ministerio, no van a creer en tu llamado. Así es. ¿Quién dijo que ella va a adorar, que va a cantar, que va a predicar, que va para las naciones? Así es. Hace pocos años que he sido una persona registrada, no tuve documento. Wow. Todas las personas me veían fluir, cantar, adorar, y estudié sin documento, porque cuando entré al cuarto de bachiller sin estar registrada, la maestra me decía, yo te voy a tener aquí porque tú tienes demasiado que dar. Y yo hice el cuarto de bachiller sin tomar pruebas nacionales. Wow. Y yo di clase como maestra sin tener documento porque me apasionaba y porque ellos veían en mí la agilidad que Sí. Dios había depositado. Bendito sea el nombre del Señor. A través del tiempo que comencé a conocer lo que es el mundo espiritual, hay algo que tu búsqueda te va a llevar a dimensiones y tu llamado te va a exigir a entrar en esas dimensiones. Así es. Hay cosas que el mismo Dios te va a hacer entender. Es que tú tienes que estar metida en el fuego, porque lo que tus pasados arrastran, y ahora tú estás sirviendo a un Dios vivo y lleno de poder, y un hombre que le sirve al ocultismo a través de su abuelo allá en Haití, y se lo traspasó a su papá, y su papá se lo traspasó a él, y ahora viene una niña, una loca, a decir que en esta casa hay una mujer que sirve a Dios, que hay una niña que sirve a Dios. Cuando ya posiblemente tú podías ser la 4ª generación para servirle a ellos. Para servirlo a ellos. Pero Jehová llegó para cortar esa maldición contigo ahí. Dios llegó primero. Aleluya. Y ahora puedo entender por qué Él llegó. Porque si Él no hubiese llegado, ni yo hubiese estado viva. Así con es. todas las cosas que hemos tenido que pasar. Y después que a mí me bautizaron, que comencé a conocer lo que es el mundo espiritual, son muchos misterios. Hay cosas que no hay que hablarlo con tanto detalle, porque hablar de Cristo para mí es más importante que darle tanto. Eso es lo esencial. Lo esencial para mí, que cuando Cristo llegó a mi vida, cambió todo y alumbró y me dio identidad. Amén. Y cuando Dios comenzó a mostrarme con lo que mi papá había hecho, esos pactos, Dios mío, mi alma adora con esa culebra, wow. Gloria a Dios, con esa metresa, ahí fue que entendí por qué él se vestía de blanco, siempre con un sombrero, iba para Higüey y venía con la Virgencita y siempre quería como marcarnos, pero conmigo siempre hubo algo que sobresalía y era la misma gracia de Dios. Amén. Para diciembre se hacían unas comidas a los 20 hasta los 24, se amanecía 3 días pisado. Por eso yo le digo a la persona, hoy en día estamos en el culto, yendo horas, por un mensaje de 1 hora y media estamos cansados. Sí. Y ellos a las 3 de la mañana, ahí que hay relevo, porque se sube rango, se sube niveles.
Amén. Y me acuerdo que a las 3 de la mañana era que él pactaba a todas sus niñas. Wow. Y yo era la antipenúltima. Se le subía Granbois y Papá Candelo. Él comía la botella y se lo tragaba. Y el puñal se lo entraba y también se lo sacaba. Gracias a Dios, ya él es libre. Gloria sea el nombre de Jesús. Y me acuerdo que cuando a mí me bautizaron, gloria a Dios, que ya comencé a conocer el mundo espiritual, y él hizo esa fiesta. Yo soy antipenúltima. Y después de mí va la más pequeña, Vaniris, porque él no marcó con Vaniris, Basilia, Vanita, Basimena. Y su primer nieto, Bautisto. Amén. Esos son niveles más adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Y me acuerdo que cuando él bañó a la más grande, a la otra, y yo estaba en un cuartico adorando a Dios. Padre, a mí no me pueden llamar porque yo estoy marcada, yo soy sellada con la sangre de Cristo. Y cuando llamó a mi hermana Vaniri, era una cruz con una ceniza, ahí se pasaba machete, no nos cortaba nada de eso. Porque o sea, el mundo espiritual, un ritual, el mundo espiritual es real el mundo espiritual. Así es. Y mi mamá, yo me acuerdo que él le preguntó, pero ¿y a ella por qué tú no la llamas? Y a él se le montó el ser. Y él le dijo a mi mamá, Dios mío, mi alma adora a Dios, esa muchacha no es mía, esa muchacha no me pertenece, esa muchacha yo no la conozco, esa niña no es mía. Es que ya nosotros yo tenía ya el sello. Estaba marcada. Ya yo estaba marcada. Aleluya. Dios me había marcado. Y de ahí yo le dije al Señor, yo te voy a servir. Y mi casa y yo te vamos a servir. Gloria y me acuerdo que fui a un retiro, Dios mío. Y la ministra que me ministró, porque yo no tenía garganta, a mí tenían que inyectarme para hablar. Todos los meses tenían que ponerme la Diamine 2.4 o penicilina porque se me hinchaba todo y era algo inmenso. Bendita sea el nombre de Jesús. Y cuando yo estaba haciendo gestiones para operarme, Dios usó a ese hombre de Dios y le dijo, oye, yo te hago mi adoradora, mi predicadora, y visitarás a las naciones, y tu casa servirá a Dios. Dios te tomó como la atalaya, como un instrumento para que tu familia venga a los pies de Cristo. Y ahí yo le dije a Dios, si Jehová es Jehová, ellos se unen a mí. O si no, yo me uno a ellos. Porque la persecución mental que yo tenía era fuerte. En la escuela yo escribía en las butacas, me voy y no vuelvo más. Porque había personas, Dios mío, que me hablaban en mi oído. Y yo escuchaba, toma maleta y vete de tu casa y no vuelve más. Y yo ese día dije, si Jehová es Jehová, ellos se unen a mí o yo me uno a ellos. Ahí comencé a conocer lo que es el mundo espiritual. Comencé a guerrear 6 meses de piso, ayuno y oración. No es que las mujeres casadas van a soltar a su esposo a tirarse 6 meses. Con cada quien Dios tiene trato diferente, que eso se sepa. Y yo me tiré 6 meses, ayuno y oración. Me acuerdo que dentro de eso yo hice 5 días corrido. Y a los 5 días sentí mi estómago algo fuerte. Y yo dije, pero no he comido, no he bebido. ¿Qué pues siento vomitar? Y estaba conmigo una joven que me ayudó en ese proceso. Y de repente ella me agarró y de mí salió algo verde. Era como un maco, pero con lama verde. Entendí que Dios me libertó de algún resguardo que yo había tomado. Bendito sea el nombre de Jesús. Al tiempo del cumpleaños de él, de año, yo le dije a mis hermanas que vamos a hacer una fiesta para papá. Pero mi propósito era meter a Dios. Meter a Dios ahí. Ahí, en esa fiesta. Y hablé con mi pastor, con los diáconos de allá. Mi papá cumpleaños y vamos a hacer una comida. Y quiero que vayan allá. Y a la hora de servir, nosotros comenzamos a orar. Y sentí el aire fresco de mi amado, Aleluya, de mi papi cuando llega. Y me acuerdo que mi pastor Roberto de la Cruz comenzó a orar y ora y ora. Ya la oración ya no está simplemente por los alimentos, sino por la casa, por lo que viven en la casa. Y le dice, Basilio, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Y ya el hombre comienza a hablar. Wow, yo tenía que ser ejemplo para mi hija y mi hija ha sido ejemplo para mí. Aleluya. Yo quiero al Dios
Wow, y que ella le gloria a sirve. Dios. Gloria a Dios. Sí, a un hermano y yo nos costó quemar un altar, porque había un cuadro que no se quería quemar. Wow. Pero papá Dios nos dio la victoria. Eso es una pincelada. ¿Por qué? Porque después de ahí vinieron muchos ataques a mi vida. Eso le quería preguntar. Después que usted es bautizada a los 12 años, sabemos que, aunque usted eligió el camino del bien, el camino de Dios, sabemos que esos espíritus que vienen traspasándose de generación en generación, primero su bisabuelo, Sí. después su abuelo, después su padre, y me imagino que posiblemente la sucesora debería ser usted, aunque usted cogió el otro camino. ¿Usted llegó a tener experiencia con esos espíritus que, por ejemplo, una Santa Marta se le presentaba y le decía, ven, yo quiero que tú me sirvas, un Gedelimbo de la Cuá, ven, yo quiero que tú me sirvas, Papá Candelo, cualquiera de esos, y cómo eso afectaba su mente y su crecimiento espiritualmente? Sí, por eso es que yo hablo del discernimiento espiritual. Esto es profundo, porque no es lo mismo alguien que haya sido libre de ahí, que Dios lo haya libertado, que predique y que ministre bajo la liberación que viene de Dios o por un conocimiento adquirido. Sí. El que tiene entendimiento entienda lo que sortea ahí. ¿Verdad que sí? Mi hermana Basilia, allá en Haití la robaron y ella era una también que Satanás la quería para bruja. Y ella decía que ella se veía en el mercado vendiendo. Son historias que cuentan y creen que no, pero que sí. ¿Pero qué hace? Mi hermana María Luisa, también Satanás la quería para ser bruja. Y mi hermana Basimena también. O sea, son espíritus que reclaman. Sí. Pero cuando hay propósito, cuando hay llamado, vamos a dar por la cabeza. Y sí, desde muy niña me daban los números. Y me levantaba el otro día y lo veía. Oh, pero veía. Incluso una vez yo dije, dame el palé. Y me lo dieron así. Y yo dije, no, es que si yo lo juego, ahí hay problema. Y me lo daban. Comencé yo a ver las identidades como veo a las personas. Amén. Como escucho a alguien hablar. Por eso es que una vez me fui de mi casa, aclaro, no que me fui con ningún hombre ni nada de eso, sino que me fui de mi casa y yo toco una puerta diciéndole a una señora hace muchos años, ¿usted quiere a alguien para vivir? ¿Usted quiere una niña porque yo no tengo papá, no tengo mamá? Pero eran los demonios que me sacaron de mi casa. Wow. Y yo fui donde esa persona, allá en la Isabela, y ella me tomó y después mi padre buscándome, pusieron fotos por todos los lados, buscándome que su hija había desaparecido. Y después Dios hizo el milagro y yo volví a mi casa. Eran las voces y lo que yo veía. Pero le doy gracias a Dios. Nunca llegué a servirle. Gloria a Dios. La gloria sea de mi papá. Y le doy también gracias a Dios. Y creo que yo tengo más que agradecer. Así es. Por eso. Tengo más que agradecer porque toda mi vida se lo he dedicado a mi amado. Gloria a Dios. A mi papá. Después que mi papá se convierte, me acuerdo que cuando a él lo iban a bautizar, mi papá es adorador. Él tocaba la tambora desde a las 6 de la mañana y se le importaba llegar a la noche. Wow. Era alcohólico por un tiempo y lloré a Dios. Dios le quitó el alcoholismo. Es que hay poder en la oración. Claro. Hay poder en la oración. Y yo veía el rango, porque Dios nos muestra, yo veía el rango cuando se ponía esa vestimenta blanca y ese sombrero, esas prendas. Bendita sea el nombre de Jesús. Después que mi padre se convierte a Dios, ahí comenzó lo que es ataque para mi vida. A él lo bautizan un domingo por la mañana y ya a las 11 de la mañana yo comencé a tener ataques de depresión. Hay una depresión que visita y te sientes sola, rodeada de personas. Rodeado de gente, sí, así es. Muchas personas y pueden estar comiendo y te sientes sola. Y dentro de tu interior, tú sientes que tú no sirves. O sea, que tú no eres nadie. Así y es. Que nadie a ti te ama ni te valora. Es rodeada de personas. Y eso comenzó a visitar mi vida. Me acuerdo que siempre he trabajado, desde los 12 años,
cocino, a moreno, cocino. Porque hay algo que nuestra cultura tiene, es que desde muy pequeño nos enseñan lo que es el trabajo. Bendita sea el nombre de Jesús. Y yo me acuerdo que una amiga mía y yo pusimos un negocio de comida. El negocio no funcionó. Ahí comenzaron los ataques de suicidio, de quitarme la vida. Wow. Fui al puente de los Alcarrizos a quitarme la vida. Y sí puedo hablar de Los Ángeles porque sí, 2 ángeles me tomaron y me llevaron a mi casa. Solamente cuando abrí mis ojos supe que yo estaba en la casa. Wow, Bendito sea el nombre de Jesús, porque cuando hay propósito, así Dios lo hace. Para volar un poco, yo fui guardada y conservada hasta 26, 27 años. Gloria a Dios. Yo digo que esto se pone como interesante ahora. Vamos para encima. Gloria a Dios. Y, Dios mío, fueron muchos ataques. En ese momento que vi, porque humanamente a veces creemos que hacemos el bien y posiblemente se estamos dañando a otro. Sí. Porque en la congregación donde yo estaba, que entendía que yo daba lo mejor para los jóvenes, lo ayudaba en su crecimiento espiritual, pero a veces hacemos daño creyendo que lo estamos haciendo bien. Entonces, a la hora de mi pastor corregirme, de quizá querer que yo ande alineadamente, hubieron muchas cosas que me hicieron daño, pero también yo reconozco que también hice daño, porque muchas veces nosotros nos ponemos como tan vulnerables, como que yo soy la protagonista, Sí. pero si nos analizamos, también herimos, también hacemos daño. Y yo me vi en la obligación, y el pecado no se pasa paño tibio, no se maquilla, No. El pecado es pecado. Y yo me fui de mi casa, y yo sabía que no lo estaba haciendo bien, pero por la situación que yo entendía que yo estaba pasando, el verdadero guerrero tiene que pararse en pie de guerra y guerrear, Claro. como ahora yo lo entiendo. Y yo me fui de mi casa y yo salí embarazada de Isaac. A los 6 meses de estar embarazada de Isaac, fui a un lugar de retiro y un pastor me dijo, tú llevas en tu vientre un varón llamado Isaac. Yo no me había hecho la sonografía. Se llamará Isaac y será profeta a las naciones, adorador. Wow. Y de su mano tú vas a comer. Gloria a Dios. Wow. No es que Dios le pasa paño tibio al pecado. Es que aún así Él extraña su misericordia Así y nos es. muestra su amor. Así es. Cuando yo fui a dar a luz a Isaac, tanto él como yo morimos para los médicos. Wow. Y me acuerdo que el último mensaje que yo le puse al papá de los niños, porque él murió hace 9 años, y yo le puse, yo estoy mal, llama a mi familia. Y él llamó a mi familia. Y me acuerdo que la doctora me susurró, el niño en tu vientre está muerto. Y tú tienes una preeclampsia muy alta. Dame teléfono de tus familiares. Porque, no había esperanza de vida para mí. Wow. Y yo me acuerdo, porque la promesa no muere. Así es. La promesa no muere. Y me acuerdo que yo dije, no, es que Dios me dijo que yo cargo un Isaac en mi vientre. Y que será un adorador y profeta para las naciones. Y él no está muerto, él está vivo porque la promesa no puede morir. Y me acuerdo que desde mi interior surgió la adoración. Aunque se levante el mar y los vientos soplen, me cobijaré contigo por encima de las tormentas y sentir Wow. el ruach de Jehová. Cuando visitó la habitación y vi la puerta que se abrió y entró una doctora y dijo, déjamela a ella que yo le voy a hacer el parto. Cuando me sentaron Gloria en la a Dios. silla de ruedas, dijo, es que no hay esperanza de vida para ella porque el niño está muerto. Y si ella vuelve a convulsionar, no la tenemos ya. Y ella la tomó y simplemente yo escuché la voz de ella que dijo, todo estará bien. Wow. Y cuando me pusieron en la camilla, porque yo le dije algo a Dios, no quiero parir con cesárea, yo quiero empujar. Y mi condición como yo estaba no era para empujar, era para que me abrieran. Y yo le dije a Dios, yo voy a empujar
Wow. Esa promesa que tú me diste. Y cuando ella me puso en la camilla, ella me dijo a mí, tú vas a empujar Wow. ese niño porque va a nacer. La confirmación del Señor ahí mismo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu nombre sea la gloria, Jesús. Gracias, Señor. Y me acuerdo que ella vino y llamó a 4 más con mucho amor. Es que fueron los ángeles de Dios que estaban ahí, porque en la maternidad tratan a la mujer y así. Sí. Yo lo digo porque lo vi como trataban a la de mí. Yo decía, Dios mío, qué cuidado. Yo te fui infiel y tú, mira qué cuidado tú tienes conmigo. Y fue con un amor. Y cuando tiré el muchacho, que lo empujé con la fuerza que me dio el padre, que me lo puso ahí, dijo, qué penco, niño. Wow. Y me dijo, dame tu nombre. Le puse el nombre y me susurró, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y más nunca más supe quién me hizo el parto. Wow, gloria a Dios. Cuando me llevaron a la sala que tenía que bañarme, llena de tubos y de cosas, entró un doctor, un joven, me bañó y yo veía en él como si fuera un hermano, porque hasta eso, cuando hay propósito, es que de ahí tú no te mueres. Así es. Porque yo di una palabra que tú serás adoradora para la nación y todavía tú no has ido a las naciones Gloria a predicar. Wow. Y cuando él me bañó, me puso ropa. No me dejaron a mi niño. Mi niño tuvo 9 días sin yo verlo. Cuando mi mamá llega y me dice, búscalo porque aquí roban niños. Y voy, no aparece Isaac. Yo digo, sí, no aparece Isaac. Y mi instinto, él está ahí. Cuando busco, aquí está Rebeca. Entra a ver y cuando busco, estaba debajo de tantos niños. Hay que orar por las mujeres que van a dar a luz porque hay mucho robo en los hospitales. Sí, así es. Y cuando lo vi su rostro. Esa es mi promesa. Wow. Y ahí tengo un adorador, un músico para Dios. Gloria a Dios. Y me inyectaron algo en mi cuerpo para no poder tener hijos. Y a los 6 meses Dios me entrega a Jeremías. Wow. ¿Pero eso se lo inyectaron en el mismo hospital donde dio a luz o más para adelante? En el hospital donde yo di a luz. Porque ellos allá ven tu récord. Y te dicen, si tú no te preparas, tienes que planificarte, porque si no tu vida corre riesgo. Ya cuando alguien le da preeclampsia, le dan un tiempo de 4 a 5 años que no puede. Wow. No, sí. Y a los 6 meses Dios permitió tener a Jeremías. En el proceso de Jeremías, mi esposo cae enfermo de cáncer. Wow. Ahí todo cambia. Él trabajaba en una panadería, yo en una casa de familia. Y ya Dios me mostró que se iba a morir. Wow. Dios me mostró que se iba a morir porque había un ministerio que estaba durmiendo. Había un ministerio que estaba durmiendo. Y ya en el anhelo de servir a Dios ya no estaba. Wow. De buscar a Dios. Y un hombre que llegó a Dios usarlo tremendo. Ya el anhelo ya no estaba. Y yo sí tenía ese fervor de gratitud. Es que tengo que hacerlo. Sí. Es que tengo que honrar a mi amado. Y Dios lo postró en cama. Y la última vez yo le dije, tú vas a partir, porque ya Dios me lo mostró, que vas a partir. Y lo último que me dejó fue una tarjeta de alimento, porque así lo vi en el sueño, más nada. Wow. Él murió un 19 de enero del 2016. Y cuando él muere, al otro día me paran del trabajo. Ahí comienza la mujer que era muy conocida por adoradora, por predicar la palabra de Dios, a ser una olvidada por personas que tú entendías que te amaban. Wow. Que tú entendías que sí. Que iban a estar ahí. Que iban a estar ahí. Sí. Y puedo decirte que el único que vi fue a Dios. Gloria a Dios. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Así, el único que no nos abandone Él. Es Él. Ahí vi a Dios. Porque la Biblia lo dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo. Él te recoge. Así es. Ahí vi a Dios esperar muchas veces un plato de comida de mamá para darle al que tenía 1 año y medio, también guardar para la cena. Wow. Al chiquito comencé a darle agua de azúcar, comencé a preparar el agua de fideo para darle. Me daba a veces a la 1 de la mañana en un fogón haciendo una harina sin leche, sin nada.
tenían que comer ellos y yo también. Wow. Y no es que Dios no estaba, es un proceso que hay que pasarlo. Claro. Es necesario para que otras personas hoy puedan ser edificados. Y Así me acuerdo es. yo una noche, llovió mucho y estábamos durmiendo en una cama, abajo era mucha lata. Y cuando llovía pasaba agua. Y yo me ponía una colcha acá, caía el agua, cuando se llenaba la colcha, tomaba trapo, porque que no había tantas sábanas, ni tomaba trapo, y los dos niños estaban debajo de mí. Y ahí me acuerdo yo que Dios me dio una visión, en donde me veo peinando niños, lavando cabeza, Wow. dando ropa y dando comida. Wow. Y yo decía, pero los niños míos son huérfanos y necesitan, ¿cómo yo lo voy a hacer? Y él me dijo, yo te hago más fuerte que nunca. Wow. Gloria a En mí Dios. está todos los recursos. Aleluya. Y hay algo que te voy a decir. Hay un almacén espiritual. Así es. El que logra entrar ahí no hay desperdicio. No le falta nada. Y él me dijo, yo tengo un almacén. Ese almacén es un almacén espiritual y es para mis hijos. Gloria a Viven Dios. en la pobreza porque quieren. Mendigan porque quieren. Porque yo soy el Dios del oro y de la plata. Aleluya. Y yo le dije, ¿cómo lo voy a hacer? Hay una hermana que me manda 500 pesos para comprarle pampers a mi niño. Yo le ponía trapo a los niños míos y me iba para la iglesia con trapo con ellos. Y cuando se orinaban, mi falda se llenaba. Yo iba como una loca a adorar a Dios. Porque ya cuando nosotros tenemos lo que es dirección, lo que es determinación, ya las alarmas de los demás no te importa porque hay alguien que te está guiando Así es. a hacer las cosas. Y yo me acuerdo cuando ella me mandó esos 500 pesos para comprar pamper, compré 2 pampers, 2 huevos y 1 libra de arroz. Y lo que me quedaba, me acordé de la viuda. De lo único que tenía, le dio al profeta a comer y eso nunca cesó en su casa. Y yo agarré y compré harina, compré un coco, compré leche. Es que es con lo que nosotros tenemos en la mano que él nos va a usar. Así es. No es con el alma de nadie, con lo que tenemos. Y hice una arepa. Y al otro día salí a vender arepa a 10 pesos. Wow. Arepa para comer, comer para vivir, vivir para la vida y la vida es Jesucristo. Así es. Y de esos 500 pesos, puedo decirte que Dios hizo grandes cosas. Salir a vender 30 pedazos de arepa, caminar 2 horas para vender una arepa por 10 pesos. Es alguien que primeramente ama a Dios y segundo está decidido a pasar su proceso. Sí. Porque oferta hubo. Claro. Y personas que por tu necesidad quieren como que tú vendas la viña. Sí. Y esa viña no se puede vender porque es Jehová que lo da. Bendita sea el nombre del Señor. La arepa, alguien lo probó. Y cuando lo prueba, la arepa comienza ya a viajar. Wow. Y ya querían conocer a la mujer. Ya que querían hizo saber la cuál arepa. era la mano que hacían esa arepa. Y comencé a hacer habichuela con dulce y a usar lo que Dios puso en mi mano, Wow. que es la comida. Gloria Y hoy a en día Dios. nosotros hacemos comida para boda y para grandes empresas. Gloria a Dios. Hay algo muy importante que quiero decir. Cuando yo comencé lo que es la prédica y lo que es adorar a Dios, era sin nada de vestimenta y sin zapatos. Una de las cosas grandes que Dios hizo conmigo, porque yo siempre trabajaba, pero nunca veía la efectividad que se dice del trabajo. Y yo me acuerdo, me invitaron al Movimiento Misionero Mundial a una media vigilia allá. Y cuando voy me dice la muchacha, te vamos a entregar. Me entregaron a las 2 de la mañana. Wow. Y Dios por su misericordia entregué a las 5. Y a la última persona que ministré son personas pudientes. Gloria Y a a los Dios. 3 días recibí una llamada. Porque yo era una loca que me levantaba a las 3 y decía, aquí va un mueble negro con rojo. Grande Jehová. Wow. Y allí va un comedor negro con mesa de cristal. Llamando las cosas que no son Pero como si fueran. y yo no tenía nada. Yo quiero dormir en una cama grande y que mis hijos duerman en una cama grande. Eso es fe. Eso es lo que Jehová le gusta. Que yo caminaba. Que caminen en fe. Que caminen en fe. Y yo caminaba en la madrugada. Ahí va la estufa. Una estufa grande porque quiero hornear pollo y comer bueno. Wow. Ahí va la nevera para tomar agua fría. Y tomaba posición en lo que yo quería. Y a los 3 días me llama, ministra de Dios, aquí hay unos muebles para ti.
Aquí Wow. hay una nevera para ti. Cuando ella viene y dice, pero usted vive aquí. Sí. Anota lo que tú necesitas. Wow. Es ser Dios de lo imposible que nosotros le servimos. Ahí me pusieron mis puertas de cristal. Como usted lo pidió Como así. yo lo pedí. Wow. Los muebles eran de colores y él dijo, no, esos muebles hay que mandarlos a forrar. Y yo dije, es que es de negro y rojo. Y cuando yo fui donde la persona, me dijo, no, este mueble es negro y rojo, Wow. y que luce. O sea, Wow. hasta ahí Dios tiene ese cuidado Sí. con sus hijos. Cuando ella entró y dijo, los hijos de Dios tienen que dormir como reina. Así Y tus es. hijos, aunque son huérfanos de padre, pero no son huérfanos de Dios. Y dijo, cotiza, Aleluya. cotiza. Le mandó a hacer un camarote de revista. Lo digo para la gloria de Dios. Yo vivo en un batey, en el batey Palmarejo. Y yo digo algo. Si en el batey de Palmarejo se habla de droga, de brujo, de prostitución, de alcoholismo, donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Así es. Y yo le dije a Dios, de mi barrio no simplemente se va a hablar de eso. También tienen que hablar de una loca que adora a Dios, de una loca que le sirve al Señor. Amén. Y de Jerusalén saldrá algo bueno. De Palmarejo, sí, de Palmarejo, sí. Hay cosas buenas. Y yo soy un testigo vivo de lo que Dios está haciendo. Amén. En Palmarejo. Y la mujer cotizó cuando me dieron el camarote. Dios mío, fui a un orfanato allá en San Cristóbal y me dice Dios, el camarote bendice a esos niños con ella. Wow. Y yo le dije, pero mis hijos, que lo bendiga con ella. Y fui, desarmé, busqué una guagua. Cuando llevo el camarote a donde están los niños necesitados, caí en mi sueño. Caí cuando vi todos esos niños. Digo yo, a ellos hay que peinarlos. Wow. A ellos hay que vestirlos. A ellos hay que ayudarlos. Y comencé a tocar puertas para peinar a esos niños. Y cuando yo lo abrazaba a ellos, yo sentía que eran los hijos míos. Wow. O sea, un niño huérfano que tú abrazas, que no tiene papá, que no tiene mamá, que no sabe qué será de ellos mañana. Nosotros somos ese 911 sí. Que necesitan ellos. Y yo fui, entregué el camarote y a la semana me llama una amiga mía, Rebeca, cambié mi cama de 60 grande. Ven wow. A buscar esta cama grande para tus niños. Wow. O sea, Dios no necesita nada de nosotros. Así es. Solamente necesita un corazón obediente a Él, que lo obedezcamos. Así es. Amén. Wow, tremendo testimonio, y esto es solo una poca parte. Una pincelada, porque todavía falta cómo Dios ha obrado en su vida, en la de sus hijos, su ministerio, desde cuándo, cómo empezó a exaltar su ministerio, a llevarlos Amén. Por aquí, por allá, usted adorando a Dios. Pero eso lo vamos a dejar para una segunda parte, porque Amén. Yo sé que la audiencia se ha quedado esperando más y para nosotros será un placer. Escríbalo ahí en los comentarios. Queremos segunda parte con la adoradora del Señor y nosotros con mucho gusto le haremos otra entrevista a esta gran sierva del Señor. Gloria a Jesús. Recuerda compartir, darle like y gracias por estar ahí. Estuvo con ustedes su hermano Pedro Escalante también. Rebeca Heredia. Y si usted quiere, si alguna audiencia quiere, alguien de ahí quiere bendecirla o saber algo de usted, ¿cómo se pueden contactar con usted? En todas las redes, tanto como Facebook e Instagram, Rebeca Heredia, y en el 809-705-4035. Repítalo de nuevo. 809-705-4035. Para los que están fuera de República Dominicana, ese número es de teléfono de WhatsApp. Lo puede guardar con el +1 para que no haya ningún tipo de inconveniente. Dios lo bendiga, Dios lo vea. Shalom.